Entonces, los siguientes temas que entran son los del capítulo 11, cantidad de movimiento angular. Ahora, nosotros hace un tiempo ya vimos el tema del producto cruz. En estas secciones, que son la 11.2, la 11.3 y la 11.4, vamos a ver cuáles son algunas de las aplicaciones del producto cruz a problemas de física. Y lo que vamos a estudiar primero va a ser el tema de la cantidad de movimiento angular. Nosotros ya vimos hace un tiempo lo que era la cantidad de movimiento. Ahora vamos a ver cómo se extiende este concepto a la cantidad de movimiento angular. Entonces, vamos a suponer que tenemos un objeto que tiene una o más fuerzas actuando sobre él. Ahora, este objeto se va a definir con respecto a un sistema de coordenadas. Entonces podemos decir que aquí está el eje X, aquí está el eje Y, y vamos a suponer que este objeto se encuentra acá. Es un objeto de forma irregular. Tiene una masa M y vamos a decir que este objeto experimenta una fuerza que está actuando en esta dirección, completamente arbitraria. Una fuerza F arbitraria. Entonces, vamos a definir a continuación el vector de posición de esa fuerza. Ahora, el vector de posición se denota con la letra R y el vector de posición, es muy importante decirlo, siempre se debe definir con respecto a algún punto de referencia. Lo que yo convenga en llamar el origen de coordenadas. Claro que el origen de coordenadas va a depender del problema en particular. En muchos casos, el origen de coordenadas va a coincidir con el punto a partir del cual está rotando el objeto. Si el objeto fuera, por ejemplo, una rueda o una llanta, entonces yo podría tomar el origen de coordenadas como el eje de rotación de esa llanta. O si fuera, por ejemplo, el caso de un planeta que está moviéndose en una órbita circular alrededor de una estrella, entonces yo podría tomar el origen de coordenadas como la ubicación de esa estrella. Entonces, nosotros sabemos que según la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton, ¿verdad? Sabemos que la suma de todas las fuerzas que existan sobre este objeto, ya sea una o ya sean varias, va a ser igual a la masa por la aceleración de ese objeto. Aunque nosotros sabemos que esto se puede representar un poquito diferente. Esto podemos decir que es igual a decir que la suma de las fuerzas es igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento P, donde la cantidad de movimiento, como ustedes saben, es igual a la masa por la velocidad. Entonces, lo que haremos a continuación es lo siguiente. Yo voy a agarrar esta ecuación y voy a sacar el producto cruz con el vector R a ambos lados. Yo lo puedo hacer. Si yo hago eso, los dos lados de la ecuación seguirán siendo iguales entre sí y por lo tanto se mantiene la ecuación. Pero la idea es notar, ¿verdad? Que este lado de acá, en el que yo tengo el producto cruz de, de R con F, ¿verdad? Esto que está acá, yo lo puedo dejar como la sumatoria de torques. Pues la sumatoria de torques va a ser igual a R cruz dP dt. Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan que cuando estamos viendo el producto cruz, una de las identidades más importantes era la identidad
para calcular la derivada con respecto al tiempo de el producto cruz de dos vectores A y B. Si yo saco el producto cruz de A con B y lo derivo con respecto al tiempo, donde A y B pueden ser cualquier vector, cualquier cosa que se me ocurra, entonces esto va a ser igual a la derivada con respecto de A con respecto al tiempo, cruz B más A cruz la derivada de B con respecto al tiempo. Entonces, yo quisiera utilizar esta identidad para calcular cuánto es la derivada con respecto al tiempo de R cruz P. Entonces, esto es igual a dr dt cruz P más R cruz dp dt, donde esta derivada es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y ustedes ya saben que eso es igual a la velocidad. Entonces esto es igual a tomar la velocidad cruz P más el vector R cruz dp dt. Ahora, esto que está dentro del paréntesis es V cruz P. V cruz P es igual a V cruz masa por velocidad, porque P es masa por velocidad, ¿verdad? Y esto es igual a cero. Es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque yo estoy calculando el producto cruz de dos vectores que son paralelos entre sí. La velocidad y la masa por velocidad son dos vectores que son paralelos entre sí y por lo tanto el producto cruz de ellos me tiene que dar igual a cero. Recuerden que esa es una de las identidades, una de las propiedades más importantes del producto cruz. Por lo tanto, esto que está acá es igual simplemente a R cruz P. Perdón, a R cruz la derivada de P con respecto al tiempo. Ahora, ¿por qué es que estoy demostrando esto? Bueno, simplemente estoy haciendo esto para poder demostrar que la sumatoria de los torques que hayamos dicho que era igual a R cruz dp dt. Ahora yo podría decir que, como yo sé que la derivada con respecto al tiempo de R cruz P es igual a R cruz dp dt, entonces esto es igual a decir que la sumatoria de todos los torques es igual a la derivada con respecto al tiempo de R cruz P. R cruz P. Entonces, esta es una forma de enunciar lo que ocurre cuando un cuerpo experimenta una suma de torques. ¿Cómo cambia su velocidad? ¿Cómo cambia su cantidad de movimiento? ¿Cómo cambia su posición cuando un cuerpo experimenta varios torques? Ahora, lo que está dentro de esta derivada es muy importante. Ya vamos a ver por qué. A esta cantidad la vamos a llamar el momento, perdón, vamos a llamar la cantidad de movimiento angular, y la cantidad de movimiento angular la vamos a representar con la letra L. L va a ser igual a R cruz P, donde R, recordemos que R es el vector de posición y P va a ser el vector de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento angular es muy importante porque en el caso en particular en que la suma de los torques sea
igual a 0, en que la suma de los torques sea igual a 0, entonces, si yo sé que la suma de los taus, de los torques es 0, eso quiere decir que la derivada con respecto al tiempo de R cruz P va a ser igual a 0. Y por lo tanto eso va a decir que R cruz P es una cantidad constante. No necesariamente va a ser igual a 0, pero como su derivada es igual a 0, eso quiere decir que es una cantidad constante. Por lo tanto, la cantidad de movimiento angular es constante. De una manera muy parecida a cómo nosotros decíamos que la cantidad de movimiento era constante cuando un cuerpo no experimenta ninguna fuerza actuando sobre él. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Entonces tenemos que la cantidad de movimiento angular se define de esta manera. Entonces, la cantidad de movimiento angular es igual a R plus P. Y esto es igual a R plus masa por velocidad. Ahora vamos a ver un caso muy especial. Vamos a ver el caso en que se calcula la cantidad de movimiento angular de un objeto que se mueve en una trayectoria circular constante. ¿Sí? Es un caso específico, ¿verdad? Porque no siempre va a suceder que los objetos se van a mover en una trayectoria circular. A veces se mueven en línea recta, a veces se mueven en órbitas elípticas, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, digamos que yo tengo mi sistema de coordenadas X y tengo un círculo. Este círculo va a representar la trayectoria que está describiendo el objeto. Entonces, me imagino que el objeto es esta partícula de acá, pequeñita, de masa m, ¿verdad? Esta partícula se describe utilizando el vector de posición R, ¿verdad? El vector de posición va a salir entonces desde el centro de la circunferencia hasta el punto donde se encuentra la partícula. Y el vector de velocidad va a ser tangencial a la circunferencia, porque estamos diciendo justamente que el objeto se está moviendo en una trayectoria circular constante. Entonces, esta va a ser la velocidad. Resulta ser que aquí se forma, entonces siempre un ángulo de 90 grados. Cuando se trata de un movimiento circular, ¿verdad? Porque esta es la velocidad tangencial. Entonces, yo puedo llegar y hacer un sistema de coordenadas auxiliar para comparar los vectores de posición y de velocidad. Lo que voy a hacer es que voy a copiar el vector R, lo voy a copiar, me lo voy a llevar de aquí para acá y voy a copiar también el vector de velocidad V. Me lo voy a llevar de aquí para acá. Aquí está R y aquí está V. Y no es muy difícil demostrar entonces que entre el vector R y el vector V se va a formar entonces un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares.
¿verdad? Son perpendiculares, pero son perpendiculares porque se está moviendo en círculo. Si yo no puedo asegurar que se mueve en círculo, entonces lo que estoy diciendo puede ser que no se cumpla, ¿verdad? Pero en el caso particular en que se mueva en círculo, sí se cumple. Entonces, la cantidad de movimiento angular, L, va a tener entonces una magnitud y esa magnitud va a ser igual a la masa de la partícula por la magnitud del producto cruz del vector R con V. Y recordando las propiedades del producto cruz, sabemos que esto va a ser igual entonces a la masa por la magnitud del vector R por la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo que se forma entre ellos, el ángulo zeta. Pero el ángulo zeta precisamente es igual a 90 grados. Entonces el seno de 90. Y el seno de 90 es igual a 1. Lo cual nos lleva a una simplificación muy importante. La magnitud de la cantidad de movimiento angular es igual a la masa por el radio de la circunferencia por la velocidad tangencial, pero como les insisto, solamente en el caso en que se pueda garantizar que el movimiento es circular. Cuando el movimiento no se puede garantizar que es circular, entonces esta identidad que les acabo de dar puede ser que no se cumpla. ¿Ok? En un caso más específico, ¿verdad? Deberíamos decir que en realidad la magnitud de la cantidad de movimiento angular debería ser igual a la masa por R por V por el seno del ángulo entre ellos, ¿verdad? Pero el ángulo entre ellos puede ser una cantidad que cambie con el tiempo, por lo tanto la expresión para calcular la cantidad de movimiento angular no siempre va a ser sencilla. Va a ser sencilla en el caso particular en el que tengamos una trayectoria circular, pero como les digo, cuando nosotros no podamos asegurar que la trayectoria sea circular, es posible que esta identidad se complique más, ¿verdad? Entonces, hay que evaluarlo según el caso. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de cómo calcular entonces la cantidad de movimiento angular. Voy a irme a la parte de los problemas del capítulo 11 y vamos a hacer el problema 8. Ya se las voy a pasar. ¿Mm? El problema 8 dice así. Una partícula de 1.5 kilogramos se mueve en el plano XY con una velocidad v de, vamos a poner entonces una velocidad v de 4,20 en i menos 3,60 en j metros entre segundo. Sabemos que la masa de la partícula es de 1,50 kilogramos y nos dice, determina la cantidad de movimiento angular de la partícula respecto al origen cuando su vector de posición es r igual a 1,50 en i
más 2,20 en J metros. Entonces, aquí es aplicar, ¿verdad? La cantidad de movimiento angular igual a R plus P. O sea, es la masa por el vector R plus el vector velocidad. Ahora, ahí tendríamos entonces que repasar un poco acerca de cómo se saca el producto cruz cuando nosotros tenemos un par de vectores en dos dimensiones. Pero bueno, básicamente, ¿verdad? Lo que nosotros podríamos recordar del capítulo 11 es que cuando los dos vectores tienen dos dimensiones, o sea, tienen dos componentes, podríamos decir, ¿verdad? Que entonces, eh, vamos a ver, esto es igual a la masa por R, que R es entonces 1,50 en I más 2,20 en J metros plus V, y V es 4,20 en I menos 3,60 J en metros entre segundo. Vamos a quitar esta M. Vamos a poner en lugar de la M, vamos a poner 1,50 kilogramos. Para no confundir la M de masa con M de metro. Ahí tendríamos 1,50 kilogramos por, entonces ahí hacemos el producto cruz de cada cosa con cada cosa, ¿verdad? Este con este con este con este y este con este. Pues ahí sería 1,50 por 4,20 y cruz I metros al cuadrado entre segundo más 1,50 por menos 3,60 y cruz J metros al cuadrado entre segundo más 2,20 por 4,20 J cruz I más, no, metros al cuadrado entre segundo más 2,20 por menos 3,60. Ahí sería entonces J cruz J, ¿verdad? Metros al cuadrado entre segundo. Hago metros al cuadrado entre segundo porque obviamente las unidades de medida que me quedan cuando saco el producto de una posición o una velocidad tiene que ser entonces metro por metro entre segundo, o sea, metro al cuadrado entre segundo. Ahora, recordemos rápidamente las identidades del producto cruz. Aquí tengo I plus I, aquí tengo I plus J, aquí tengo J plus I, y aquí tengo J plus J. I plus I es igual a 0, ¿verdad? De la misma forma, J plus J también sabemos que tiene que ser igual a 0. Pero I plus J es igual a K y J plus I es igual a menos K. Por lo tanto, la cantidad de movimiento angular es igual a 1,50 kilogramos por, podemos aquí entonces, bueno, esto sería 0, ¿verdad? Este de aquí también sería 0. Este de aquí sería entonces, ponemos 1,50 por menos 3,60 y plus J es K, metros al cuadrado entre segundo, más aquí ponemos 2,20 por 4,20, J cruz I es menos K, ¿verdad?
metros al cuadrado entre segundo. Y bueno, finalmente ahí podríamos decir que L tendría que ser igual a ¿cuánto? Vamos a poner aquí entonces 1,50 kilogramos por. Entonces aquí ponemos 1,50 por menos 3,6 es igual a menos 5,40 en K metros al cuadrado entre segundo, ¿verdad? Más 2,20 por 4,20 por menos K es menos 9,24 en K metros al cuadrado entre segundo. Aquí hacemos menos 5,40 menos 9,24 es menos, bueno, esto es 1,50 kilogramos, ¿verdad? Por menos 14,6 en K metros al cuadrado entre segundo. Y por último, multiplicamos por la masa y nos queda que la cantidad de movimiento angular es 1,50 por menos 14,6 es menos 21,9 en K kilogramos por metro al cuadrado entre segundo. Entonces ven que curiosamente, a pesar de que el vector de posición y el vector de velocidad se encuentran en el plano XY, tenemos que el vector de cantidad de movimiento angular es paralelo, o mejor dicho, es antiparalelo al eje Z. O sea, es un vector que tiene solamente, en este caso, una componente que vive en el eje Z, porque se multiplica por el vector unitario K. Este resultado que acabamos de obtener, entonces, nos dice algunas cosas muy importantes acerca de la cantidad de movimiento angular. Para empezar, la cantidad de movimiento angular se mide con las siguientes unidades, los puntos. Se mide con kilogramos por metro al cuadrado entre segundo. A diferencia de otras cantidades físicas a las que se les pone un nombre propio, como por ejemplo a la fuerza se le mide en newtons, a la energía se le mide en joules. La cantidad de movimiento angular, aunque se mide con unas unidades que son relativamente complicadas, su nombre no se cambia, o sea que siempre queda en términos de kilogramos por metro al cuadrado entre segundo. La otra cosa importante que acabamos de ver es que el vector de cantidad de movimiento angular siempre es perpendicular a los vectores de posición y de velocidad. Si estos últimos vectores viven en el plano XY, entonces la cantidad de movimiento angular será un vector con componente en el eje Z. Para explicar eso, intentemos hacer un pequeño diagrama en 3 dimensiones. Digamos entonces que estos van a ser entonces las componentes en X, en Y y en Z. Digamos que yo tengo una partícula entonces que se encuentra completamente en el plano XY
y entonces el vector de posición va a ser este vector de acá. El vector de posición R, ¿verdad? Recordemos que es el vector que me dice a dónde está la partícula con respecto al origen de coordenadas. Y vamos a decir que esta partícula se está moviendo, por decir algo, en una dirección que está completamente en el plano XY. Entonces, este va a ser el vector de velocidad v. Si ese es el caso, entonces nosotros sabemos que la cantidad de movimiento angular L va a ser igual a la masa, bueno, va a ser igual, realmente, va a ser igual a R plus P, ¿verdad? Pero esto es igual a la masa por R plus V. Y ustedes pueden demostrar utilizando la regla a la mano derecha, que en este caso en particular, el vector L, entonces va a apuntar hacia la parte de arriba del eje Z, utilizando la regla a la mano derecha que nos decía, ¿recuerdan hacia qué dirección apunta el vector que resulta de calcular el producto cruz de los vectores? Eso es muy importante porque ustedes podrían tener la idea errónea de que la cantidad de movimiento angular tiene que apuntar hacia la dirección del movimiento y en realidad no es así. La cantidad de movimiento angular, L, resulta ser que es perpendicular al vector de velocidad y también es perpendicular al vector de posición. Su dirección, entonces, viene determinada entonces por la cantidad, bueno, determinada por el producto cruz de estas dos cosas. Vamos a ver, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos claros? Profe, si los vectores son de 3 dimensiones, Entonces es más complicado, ¿verdad? Ahí sería más complicado porque entonces eso quiere decir, eso querría decir que la cantidad de movimiento angular también podría llegar a tener hasta 3 componentes, ¿verdad? Pero en el caso fácil o sencillo, en el que la velocidad y la posición tienen solamente 2 componentes, entonces podemos decir que el vector de cantidad de momento angular va a ser paralelo al eje Z, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces. La fórmula de la sumatoria de torques, entonces se puede generalizar para incluir entonces la sumatoria de todos los torques externos que actúan sobre un objeto es dada con 2 puntos, entonces podemos decir que la sumatoria de torques es igual, externos, es igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular y por lo tanto ustedes podrían utilizar esta ecuación como una forma de calcular un cambio en la cantidad de momento angular. Podríamos decir que dl
es igual a la sumatoria de torques externos, producto punto de T. Ahora, esta ecuación yo la puedo poner como una integral, o sea, yo puedo integrar, ¿verdad? El lado izquierdo no sería necesariamente igual a la cantidad de movimiento angular, más bien sería igual al cambio en la cantidad de movimiento angular, sería igual a la integral de la sumatoria de torques externos con respecto al tiempo. Habría que buscar algún problema para ver cómo se aplica en particular esa forma. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a irme a la página 304 y voy a tomar una foto del problema 15 del capítulo 11. En la página 304 del capítulo 11, el problema 15, hay una bandera. Dice, una bola que tiene masa M está amarrada al extremo de un asta que está conectada al lado de un palo, perdón, que está conectada al lado de un alto edificio en el punto P, como se muestra en la figura. La longitud del asta es L y forma un ángulo Z con el eje X. La bola se afloja y comienza a caer con aceleración menos G. Determine la cantidad de movimiento angular de la bola en torno al punto P como una función del tiempo. Ok. Para este problema, a mí me dan entonces un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas está centrado en el punto en donde el asta hace contacto con la pared. A ese punto le llaman el punto P. Y ahí está la bolita, que tiene una masa M. El asta tiene un largo L y forma un ángulo Z con el eje X, ¿verdad? Ahora, un detalle muy importante de este problema es que lo que se está cayendo no es el asta, o sea, el asta permanece constante en su posición, lo que se está cayendo es solamente la bolita. Entonces, una cantidad de tiempo después, ¿verdad? La bolita va a ir hacia abajo, cierta cantidad de tiempo t, y se va a encontrar acá. ¿Ok? Esta es la posición arbitraria que va a tener la bolita un tiempo después. Entonces, lo que yo quisiera hacer de primero es encontrar alguna forma de representar como una función del tiempo el vector de posición de la bolita. Recordando que el vector de posición tiene dos componentes. Tiene una componente en X y tiene una componente en Y. La bolita está cayendo verticalmente hacia abajo, ¿verdad? Nosotros podemos demostrar que como la bolita está cayendo hacia abajo y que por lo tanto no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda, podemos demostrar que X siempre va a ser igual a L por el coseno de zeta, sin importar qué, porque la posición en X de la bolita no va a cambiar, porque la bolita está cayendo solo hacia abajo. La coordenada que sí va a cambiar con respecto al tiempo es la posición en el eje Y. Entonces, nosotros podemos utilizar una variación de la fórmula de caída libre que dice que Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por T menos un medio de gravedad por tiempo a la 2 y decir que la
ubicación inicial en Y era L seno de zeta, ¿verdad? Y que la velocidad inicial es 0 porque la bolita simplemente se deja caer y que por lo tanto el vector Y va a ser igual a L seno de zeta menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces el vector R es X en Y y Y en J. Por lo tanto el vector R es igual a L coseno de zeta en Y más, abrimos paréntesis, L seno de zeta menos un medio de gravedad por tiempo a la 2, cierro paréntesis, J. Ese va a ser, perdón, el vector de posición de la bolita para cualquier tiempo t después de que la bolita haya empezado a cambiar. Ahora, vamos a calcular también cuál es el vector de velocidad de la bolita. El vector de la velocidad de la bolita es, de hecho, muy sencillo. Como está cayendo en caída libre y como partido del reposo, entonces tenemos que el vector de velocidad simplemente es menos gravedad por tiempo en J, ¿verdad? Donde la gravedad es la gravedad de la Tierra. Por lo tanto, tenemos que el vector de cantidad de movimiento angular es la masa de la bolita, R cruz V. La masa de la bolita por L coseno de zeta en Y, más, abro paréntesis, L seno de zeta menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, cierro paréntesis en J, cierro paréntesis, cruz V, y V es menos G por T en J. ¿Ok? Ahora, recordando esto, I cruz J es K y J cruz J es 0. Cuando yo saco el producto cruz de este con este y de este con este, el único término que sobrevive es el término mixto, o sea, el término de I con J. Entonces, la cantidad de movimiento angular es igual a M por L coseno de zeta por menos gravedad por tiempo por I cruz J. O sea, es menos M por L por el coseno de zeta por gravedad por tiempo en K. Así que nos queda que efectivamente la cantidad de movimiento angular depende del tiempo. Podríamos decir que la cantidad de movimiento angular aumenta con el tiempo. O sea, aumenta linealmente con el tiempo. La pregunta B dice, ¿por qué razón física cambia la cantidad de movimiento angular? Bueno, es bastante sencillo, realmente. La cantidad de movimiento angular cambia, porque si recordamos la fórmula que hemos visto antes, ¿verdad? Esta de acá, sabemos que la derivada con respecto al tiempo, pues es que eso no parece una L. La derivada con respecto al tiempo de L es igual a la sumatoria de los torques externos. Y en este caso podemos decir entonces que la gravedad está ejerciendo un torque externo a la bola mientras cae. Por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, la derivada de la cantidad de movimiento angular no es cero, y por lo tanto, la cantidad de movimiento angular cambia con el tiempo.
La pregunta C, de hecho, dice, ¿cuál es la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento angular de la bola respecto al punto en P? O sea, sabemos que la cantidad de movimiento angular, L, es entonces menos ML coseno de zeta G por T en K, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la derivada de esto con respecto al tiempo es la derivada con respecto al tiempo de menos ML coseno de zeta gravedad tiempo en K, ¿verdad? Y el tiempo está acá. Entonces es simplemente dejar la constante, es menos ML coseno de zeta gravedad en K. Y como sabemos que la suma de los torques es igual a la derivada con respecto al tiempo de L, eso quiere decir que la sumatoria de los torques es igual a esto, es igual a menos ml coseno de zeta gravedad en K. Y esto corresponde entonces con el torque extendido o ejercido, mejor dicho, ejercido por la fuerza de gravedad. Y de hecho, ustedes podrían después justificar por qué, ¿verdad? Recordemos que el torque es R cruz F, y en este caso, ¿verdad? R es entonces el vector que era dado por L coseno de zeta en I más L seno de zeta menos un medio de gravedad por tiempo a la 2 en J cruz F. Y F es menos masa por gravedad en J. Entonces, uno puede demostrar, después de hacer el producto cruz, que esto es igual a menos ml coseno de zeta gravedad en K, ¿verdad? Entonces, con eso queda demostrado. O sea, queda demostrado que se demuestra que el torque es igual al cambio en la cantidad de movimiento angular. Vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Bueno, si quieren, dejémoslo hasta acá. Voy a parar aquí la grabación.